Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar entre libros y empezamos. Octubre ya está aquí y como viene siendo tradición en este mundo de Booktube, tenemos que hacer repaso y balance de las lecturas que hemos hecho el mes anterior. Así que hoy vengo a hablaros de los libros que he leído en septiembre, aunque voy a hacer una pequeña trampa y es que os voy a meter un libro que leí en agosto y que se me olvidó completamente hablaros de él. Creo que en Instagram sí lo comenté, en Instagram sí que hablé de este libro, pero luego os dije que en agosto había leído 12 libros y os hablé de 11, por alguna razón me lo salté y me quedé tan ancha, así que os lo meto en este wrap-up también. Pero no me voy a poner a hablar de libros sin antes recordaros que podéis seguirme en mi cuenta de Instagram, que se llama igual que el canal, Pilar entre libros, y que abajo en la cajita de descripción también os dejo los links de afiliados de Amazon, por si os apetece comprar estos libros. También os dejo mi link a mi Goodreads, a mi club de lectura, que por cierto, ya tenemos lectura para noviembre y parte de diciembre, porque esta lectura sí que va a ser un poquito más larga, y vamos a estar leyendo La octava vida para Brilka de Nino, no lo sé pronunciar, os dejaré por aquí la portada. Este es el libro que vamos a estar leyendo para noviembre y parte de diciembre, ya os comentaré muchísimo mejor en mi Instagram, así que si no quieres perderte nada, pásate por allí. Y nada, ahora sí, no me enrollo más y vamos a ello. El primer libro del que os quiero hablar es Nuestras esposas bajo el mar, o yo me lo leí en inglés, Our Wives Under the Sea. Este es el libro que os digo que se me olvidó por completo meter en el wrap-up de agosto, no sé por qué, y de todas maneras no pasa nada porque es un libro un poquito más oscuro y con una historia bastante extraña que creo que para esta época del año pues pasa muy bien. A ver, os cuento, yo empecé a leerlo en español, en Nuestras esposas bajo el mar, pero la traducción es de América Latina, es una traducción con muchísimas palabras de América Latina que yo no uso y me sacaba completamente de la historia, la construcción de las frases, el uso de palabras que yo personalmente no utilizo. Por eso al final decidí leerlo en inglés, porque me metí en la historia y ya no tenía que estar pensando. A ver, ¿de qué va este libro? En este libro tenemos a un matrimonio compuesto por dos mujeres, Miri y Lea, llevan casadas varios años ya. Lea trabaja en un centro de investigación del fondo marino, es bióloga marina y en momentos puntuales baja con un submarino y más personas del equipo a hacer, pues no sé, cosas de biólogos marinos. Básicamente, pues no sé, mediciones, investigan un poco las especies marinas que hay según la profundidad y bueno, pues cogen muestras, etcétera. Cosas de biólogos marinos que yo no sé lo que hacen, pero bueno, hacen inmersiones rutinarias en submarino. En una de estas inmersiones rutinarias, en las que creo que bajan Lea y dos personas más, tenían que estar debajo del mar unos 2 o 3 semanas, no recuerdo, y según parece no es extraño que bueno, la expedición se alargue 1 o 2 días más por retrasos, etcétera. Eso no es nada extraño. Sin embargo, en esta ocasión pierden contacto, pierden la señal del submarino, no saben dónde está, no saben a qué profundidad está, ni si se han movido, ni lo que ha pasado, y el submarino está perdido 6 meses. Y pues Miri, su mujer, está pues bastante angustiada porque no sabe lo que está pasando, no sabe si su mujer está viva y los del centro de investigación no le dan ningún tipo de respuesta. El submarino este está perdido 6 meses y luego vuelve a emerger del fondo marino. Y el libro arranca cuando Lea lleva un mes de vuelta en casa después de haber pasado 6 meses bajo el mar y Miri, su mujer, empieza a ver cambios en ella. Este hecho tan traumático le ha cambiado ya no solo mentalmente, sino físicamente también. Y vamos a ver un cambio en Lea y vamos a ver un cambio en la dinámica del matrimonio. En este libro hay cosas que me han gustado y cosas que no. La ambientación me ha parecido que está muy bien hecha, está muy bien escrito, la manera en la que está contada la historia me ha gustado. Pero lo que no me ha gustado tanto ha sido el personaje de Miri, porque ella, a mí me resultaba un personaje excesivamente pasivo. Los capítulos están contados, pues hay un capítulo de Miri y un capítulo de Lea. Los capítulos de Miri están centrados pues un poco en el matrimonio, en cómo se conocieron, en su historia de amor.
cómo se pusieron a vivir juntas y cómo es su matrimonio, cómo es su día a día antes de que ocurriera pues lo que pasó. Y los capítulos de Lea, que son muy cortitos además, porque los de Miri sí que son más largos, los capítulos de Lea son los capítulos que nos cuentan qué pasó en ese submarino, qué pasó en esos 6 meses que estuvieron bajo del mar perdidos. Obviamente esos capítulos son súper interesantes, pero son súper cortos, porque la historia nos la va contando a cuentagotas. Es una historia súper lenta, a mí me faltó un poquito de ritmo y me faltó un poquito más de todo en general, se me quedó un poco corta. Ya os digo, el personaje de Miri se centra mucho en minucias y no me gustó la actitud que ella tiene, porque siento que no lucha por su mujer, no lucha por encontrar respuestas. Es un poco pues esa desgana y ese, no sé, resignación que tiene Miri, que la verdad me chocó y no me terminó de gustar. Hay mucha gente a la que esta historia le ha encantado, es un poco una metáfora de cómo se te escurre por los dedos muchas veces la vida y no puedes hacer nada para cambiarlo. Lo entiendo, pero aún así, bueno, no estuvo mal, es muy interesante. El cambio experimentado en Lea me encantó, eso sí me gustó muchísimo, pero bueno, ya os digo, bien, sin más, extraño y muy lento. Y ahora vamos con un libro que me ha decepcionado un montón y ha sido mi segundo abandono del año. No suelo abandonar libros porque yo creo que tengo un filtro bastante bueno en saber lo que a mí me gusta y lo que no, pero cuando un libro no me está gustando, pues sí, lo dejo y lo abandono, y este es el segundo que abandono este año y me da mucha pena porque tenía muchas ganas de leerlo y de verdad pensaba que me iba a encantar. Pero no ha sido así, y es Babel. Ya sé que se me va a echar encima mucha gente y me va a decir, pero ¿cómo has abandonado este libro? Pues sí, lo he abandonado, y lo he abandonado a más de la mitad. Llegué a las 350 páginas o algo así, más o menos por aquí lo dejé, me faltaba todo esto. Y han sido varias razones por las que lo he abandonado. Os voy a hablar un poco de las razones que me hicieron abandonar este libro. De todas maneras, os voy a dejar aquí la cubierta porque sostener esto pues es un ladrillo, porque es muy gordo. Así que lo voy a dejar aquí al lado y os dejo la cubierta por aquí y andando. Motivos para este abandono, os lo voy a explicar. 350 páginas de libro son las que yo he leído, más o menos, y en esas 350 páginas no ocurre prácticamente nada. Y yo entiendo que puede ser un libro lento, y yo leo libros lentos donde la trama avanza muy poco a poco, pero necesito que me des algo. Y en este caso prácticamente solo se centra en la parte de traducción, que bien, me gusta, pero necesito que me des algo de trama, que pase algo. Porque, a ver, esto es un libro de fantasía, y para mí los libros de fantasía normalmente sí tienen muchísimas páginas, porque es obvio que tienes que hacer una construcción del mundo, tienes que presentar un mundo que el lector no entiende, le tienes que presentar un sistema de magia para que el lector se sitúe, y todo esto lleva un tiempo y unas páginas que obviamente pues te las tienes que leer. ¿Qué pasa con este libro? Pues que no hay construcción del mundo, porque el mundo es el mundo real. Nos situamos en Oxford, en la universidad, y ya está. Todo eso exactamente igual. El sistema de magia de este libro además es extremadamente simple. Quiero decir, es un sistema de magia en el que en Oxford hay un instituto de traducción que se llama Babel, y a través de estas traducciones, a través de coger una palabra en un idioma y llevarla a otro idioma, normalmente siempre se pierden matices y hay cosas que se pierden en la traducción porque es imposible captar la esencia de lo que quiere decir la primera palabra y traducirla literal y directa y completamente en otro idioma. Con todo eso que se pierde en la traducción se genera magia y se generan unos lingotes de plata que tienen las palabras grabadas a un lado, y al otro esos lingotes de plata tienen poderes mágicos que al gobierno de Inglaterra pues le ayuda. Quiero decir, es un libro que trata el tema del colonialismo. Sobre todo, yo creo que es el tema principal que se trata en este libro, el abuso de poder, el
aumentar, acaparar las riquezas de un solo país en detrimento de los otros, aunque estemos usando los recursos, en este caso el idioma, de otros países. Todo eso me queda claro, pero es un sistema de magia que a la hora de llevarlo al papel es bastante simple de explicar, lo puedes ir explicando durante el libro, entonces tampoco hay tanto que explicar al principio. Vamos, que es muy lento y no pasa absolutamente nada interesante, y yo si tengo que leerme casi 400 páginas para que empiece a arrancar la historia, pues no. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que es un libro extremadamente adoctrinador para mí, que el colonialismo es malo, todo el mundo lo tiene claro. Pero en este libro la autora coge el tema y te da, y te da, y te da. O sea, no para de repetir lo mismo, es súper repetitivo en todo. Que sí, que el colonialismo es malo, lo sé. Enséñame algo más, muéstrame algo. Y esto es algo que el libro hace muy poco. Este libro peca de contar mucho y enseñar poco. Eso es otra cosa que me ha molestado bastante. Por ejemplo, los personajes en este libro son los cuatro estudiantes de ese mismo año que entran a estudiar en Babel. Y los cuatro estudiantes te dice que durante esos años de estudios pues hacen una amistad muy fuerte, tienen un vínculo muy fuerte porque están siempre juntos y tienen una amistad, la verdad, muy buena, muy fuerte. Yo esa amistad tan buena, tan fuerte no la veo en ninguna parte, porque lo único que hace es que te lo dice, pero no te lo enseña. No hay momentos donde tú les puedas ver conectando, no hay momentos donde tú puedas ver que un personaje le está ayudando a otro en una situación difícil. Muy poco. Entonces a mí esa conexión y ese vínculo inquebrantable que te quiere pintar, pues no lo veo. Y claro, cuando empiezan a aparecer conflictos entre ellos, pues la verdad es que me traía bastante sin cuidado. Es un libro que me ha fallado en ese aspecto también. Los personajes me parecieron muy estereotipados, también están ahí para cumplir un propósito, sabemos muy poco de su historia. Tiene unos pies de página que tampoco entiendo porque inclúyeme esas cosas en la historia, inclúyeme estas pequeñas cosas que me estás explicando abajo en la historia, pero parece que como no las sabe integrar, bueno, pues te lo pone aparte, no sé. Muchísimas cosas me han fallado en ese libro, los personajes no me han llegado, no hay trama, la crítica bien, pero más, no sé, dime algo que no sepa, no me repitas todo el rato lo mismo, es extremadamente repetitivo. Y nada, pues no fue para mí, no conseguí conectar, y eso que tiene un inicio muy bueno. Los primeros capítulos me gustaron un montón, pero en el momento que llegan a Oxford a mí se me desinfló. Cuando yo pensaba que iba a arrancar lo bueno, se me desinfló un montón, porque además yo pienso que en una novela de fantasía, cuando el autor introduce un sistema de magia, ese sistema de magia tiene que estar bien integrado en la historia. Yo necesito ver que ese sistema de magia está integrado en la sociedad, que influye en su manera de pensar, en su manera de actuar, en la manera de comportarse en el día a día, en las acciones que hacen, y que si tú quitas ese sistema de magia de la historia no se sostiene. En este caso sí se sostiene. Si tú quitas este sistema de magia, la historia es prácticamente igual. Un par de cosas cambian, porque este sistema de magia es una metáfora 1-1 del dinero. Entonces no hay un sistema de magia como tal, simplemente ha cogido el dinero y lo ha transformado por lingotes de plata mágicos. Me llama la atención mucho otra vez en el hecho de que cuenta las cosas pero no las muestra. Por ejemplo, habla muchas veces de que estos lingotes de plata se usan para cosas bastante estúpidas, para cosas bastante mundanas, como es que los carros vayan más rápido, como es que las cajas no pesen, como es que la harina esté molida más finamente para los pasteles, etc. Que la gente lo usa en sus casas y está muy extendido su uso. Sin embargo, es un poder que se podría usar en otros países para ayudarles, pues no sé, en plagas de enfermedades, en hambrunas y en muchísimos otros problemas mucho más importantes. ¿Y por qué no se usa para eso? Y a mí sinceramente es que no me ha parecido que el uso de esos lingotes de plata estuviera tan extendido, porque de todos los personajes que hemos visto no los usa ninguno. Nadie usa en su día a día esos lingotes de plata, no de los personajes que nosotros seguimos. Entonces tampoco entiendo por qué lo dicen.
Por ejemplo, no sé, van a la biblioteca ellos y sacan libros que pesan un montón. No hay ningún lingote de plata de estos, ningún conjuro de estos que te haga hacer los libros más ligeros, que no pesen. Me hubiese gustado que hubiese integrado más el sistema de magia en la historia, en su día a día, pero de verdad que no está integrado y entonces no puedo seguir que me diga que es que se usan para todo y no se usan para lo importante. Digo, bueno, yo para todo no lo veo que se usen tampoco, porque de todo el mundo que estamos siguiendo no los usa nadie. En 4 o 5 años que viven en Oxford sabiendo usarlos, sabiendo crearlos, estudiándolos y no los usa ninguno. Entonces, bueno, que cuenta mucho, muestra poco y ha sido una gran decepción. Le he puesto una estrella porque ya sabéis que yo cuando no termino los libros doy una estrella. Sí los valoro cuando no los termino porque tengo una opinión y sé por qué los abandono y esa es mi opinión. Sí puedo hablar de un libro que no he terminado porque yo creo que si te has leído casi 400 páginas puedes hablar de un libro, puedes saber y comentar por qué no te ha gustado y por qué has decidido abandonarlo. Estas son todas mis razones y por eso Babel se lleva una estrella por mi parte. Lo siento un montón. Ya me estoy viendo los comentarios, pero es que es lo que hay. De verdad que no me ha gustado nada. Seguimos con otra novela que sí me gustó y es La solterona de Edith Wharton. Este ha sido mi primer contacto con la autora, mi primer contacto con Edith Wharton. Decidí empezar por esta porque es pues muy finita. Yo sé que La casa de la alegría o La edad de la inocencia son como sus dos novelas más conocidas y esta quizá es menos conocida. Pero bueno, pensé que empezar por una más corta, quizá menos conocida, era la manera de tomar en contacto y la verdad es que no me arrepiento, me ha gustado un montón. ¿Qué nos encontramos en este libro? Pues en este libro vamos a meternos en casa de Delia. Delia Ralston es una mujer que está casada desde hace años con un Ralston. La familia Ralston es una familia de muy alta posición, de muy alta alcurnia, de estos que lo que dicen ellos y lo que hace esta familia, el resto de familias le siguen. Y Delia lleva muchos años casada con este Ralston. Ahora su prima Charlotte va a casarse con otro de los Ralston y Delia está muy contenta. Sin embargo, algo ocurre y es que Charlotte acude a Delia para confesarle un secreto. Este secreto hará que la posición de ambas se tambalee y empañe un poco pues la alegría que tenían estas dos primas. Es un libro que me ha gustado muchísimo, es un libro que tiene muchas capas y abre un debate muy bueno. No os voy a decir el secreto que le cuenta Charlotte a Delia porque creo que os destriparía todo el libro y no os voy a tampoco a desvelar el tipo de debate que se abre aquí. Pero sí que os debo decir que vale muchísimo la pena porque solo son 171 páginas. Esta edición es de Pequeños Placeres, es la línea de libros más chiquititos que tiene Ediciones Invisibles, que la verdad son una gozada, chulísimos, se leen muy bien y estos son 171 páginas, o sea, esto en una tarde o dos te lo lees. Y la verdad es que me ha gustado mucho, es un libro que tiene muchas capas, está escrito además sin florituras, sin adornos, es una lectura muy directa, muy ágil también y la verdad es que la relación entre estas dos primas me ha gustado mucho porque no es solo que se apoyan la una en la otra, porque Charlotte le cuenta algo a Delia en espera de su ayuda y Delia no duda en ayudarle, sino que debajo de todo esto se esconde bastante rencor, bastantes envidias y mucha competitividad. Toca muchos temas, toca temas como la posición social, como ya os he dicho, la dependencia económica de las mujeres a sus maridos, toca temas como la sororidad, la amistad, pero luego toca temas también como la envidia, la competencia y pone el foco en una relación tóxica de dependencia que es la que se acaba creando entre estas dos primas por el sentimiento de deuda que una tiene con la otra. No os voy a decir más porque os digo, un libro muy cortito que os recomiendo muchísimo, definitivamente no será mi última novela de Edith Wharton. Seguimos con otro libro de los que me compré este verano, que tenía muchas ganas de leer, y es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Llego ya tardísimo al hype con este libro, pero tenía que leerlo, tenía que nombrarlo y la verdad es que ha sido increíble.
que el libro me ha encantado, 5 estrellas por mi parte. Eso sí, aviso navegantes, duro. De verdad que si no tenéis el corazón preparado, no os lo recomiendo, a pesar de que es un libro muy luminoso. Os voy a contar un poco porque creo que estoy liándola más que explicando. A ver, en este libro nos encontramos a Alexei, que es un chico, la verdad, bastante roto. Es un chico que tiene muchísimos problemas mentales a raíz de X, que no os voy a decir. Y en este libro, Alexei nos está contando un poco el último verano que pasó con su madre. Un verano en el que ambos se fueron 3 meses a un pueblo muy pequeñito de la costa francesa y donde por primera vez en muchos años se miraron a los ojos, porque Alexei y su madre tienen una relación extremadamente complicada. Y eso es lo que hace este libro tan duro de leer. Porque el principio de este libro, sobre todo los primeros capítulos, son de verdad muy crueles. Alexei odia a su madre con todas sus fuerzas, es un odio visceral y es un odio desde lo más profundo de su ser, y te lo deja saber en los primeros capítulos de este libro. No son fáciles de leer, todo tiene un porqué. Y si sigues leyendo sabrás de dónde viene todo ese odio que Alexei siente hacia su madre. Y la verdad es que es un libro que, bueno, al atacar ese vínculo materno-filial que siempre en nuestra cabeza es algo puro, es algo sagrado, es algo inquebrantable y precioso, en este libro está podrido y tiene que rehacerse de nuevo. Y eso es lo que ocurre en ese verano, en el que Alexei y su madre se van esos 3 meses a esa casa alquilada en la costa francesa y desde hace muchísimos años bajan las armas, se miran a los ojos y se perdonan. Es un libro extremadamente luminoso a pesar de la dureza y a pesar de lo crudo del tema. Es un libro muy positivo que habla del amor. Os voy a leer la primera frase con la que arranca el libro, para que os hagáis una idea de cómo son los primeros capítulos, porque cuidado. El libro empieza así: aquella mañana en la que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Estas son algunas de las lindezas que Alexei dice de su madre al principio de este libro. Toca el corazón, pero sinceramente es un libro que vale muchísimo la pena, está fenomenalmente escrito. Es una lectura, eso sí, bastante más compleja que otras. La autora utiliza muchísimo simbolismo y muchísima floritura. Este sí es un lenguaje bastante más elevado y es un libro que tienes que prestar atención a lo que estás leyendo, porque muchas veces usa, ya os digo, muchísima metáfora aquí. Y a mí no me ha disgustado, sé que hay gente a la que no le ha gustado y que se les ha hecho un poco pesado el libro por este motivo, porque no está escrito de una manera directa, no está escrito de una manera fácil de leer. Es un libro que requiere un poquito más de concentración y un poquito más por parte del lector, pero de verdad que si estás dispuesto es una pasada. Porque ¿cómo puede ser que un libro que parta de un tema tan oscuro y que parta de una premisa tan fea luego se vuelva un libro tan bonito? Ese acercamiento entre Alexei y su madre, ese perdón mutuo, porque ninguno de los dos es 100% libre de culpa, ninguno de los dos es inocente en este caso. Los dos tienen que acarrear con las cosas que han hecho, con las cosas que ha dicho, tanto Alexei como su madre. Y la verdad es que es un libro realmente bonito. Está todo contado desde el punto de vista de Alexei. Sin embargo, yo creo que los personajes están muy bien definidos, porque su madre queda muy bien definida a pesar de no saber nada desde el punto de vista de ella. Entendemos perfectamente sus motivos, entendemos perfectamente los motivos de Alexei también. En este libro estará tratado también el tema de la salud mental por parte de Alexei y bueno, por parte de su madre también, y cómo la sociedad también excluye y repudia a toda esta gente que tiene algún problema de salud mental, cómo los quieren apartar de la sociedad y las pocas ayudas que reciben tanto los pacientes como sus familias.
y creo que está muy bien integrado en esta historia y se ve sobre todo al principio extremadamente bien. Alexi nos va contando su niñez y lo va intercalando con los episodios de ese último verano en el que él y su madre aprendieron a quererse por fin. Y la verdad es que es un libro con dos personajes extremadamente rotos que lo único que quieren es que les quieran y están aprendiendo ellos mismos también a querer como pueden y como saben. La verdad, muy recomendable, eso sí, cuando os sintáis preparados y cuando tengáis tiempo y ganas, porque requiere un poquito de concentración, como os he dicho, no es un lenguaje sencillo, pero creo que vale muchísimo la pena. A mí es un libro que me ha encantado, lloré con este final un montón, es una maravilla. El siguiente libro me lo leí en digital y es La mitad evanescente de Brit Bennett. De este libro os voy a hablar bastante rápido, también tenéis reseña en el canal. En este libro tocamos el tema del passing, que es un concepto o es un término que yo no había escuchado nunca y os voy a explicar un poco lo que significa. A ver, el passing es un término que se utiliza cuando una persona que está clasificada como un miembro de un grupo racial es aceptada o percibida pasa como miembro de otro grupo racial. Históricamente el término se ha utilizado principalmente en los Estados Unidos para describir a una persona negra o de ascendencia multirracial que se asimiló a la mayoría blanca para escapar de las convenciones legales y sociales de segregación y discriminación racial. Es decir, alguien de raza negra que se hace pasar por alguien de raza blanca. Y esto es lo que tenemos en este libro. Vamos a seguir a dos gemelas, las gemelas Viñes, Desiree y Estela. Ambas viven en un pueblo muy peculiar, un pueblo en el interior de Luisiana que se llama Mallard, que es un pueblo en el que todos sus habitantes son de raza negra, pero tienen la piel tan clara que podrían hacerse pasar por gente de raza blanca. Y eso es justo lo que vemos en este libro. Ambas gemelas han sido criadas en el mismo ambiente, ambas gemelas han sido criadas en la misma casa, sin embargo las dos tienen puntos de vista muy diferentes y cuando cumplen 16 años se escapan de casa y toman caminos completamente distintos por primera vez en su vida. Desiree decide vivir su vida como una mujer de raza negra y Estela decide hacerse pasar por una mujer de raza blanca. Vemos los dos puntos de vista y vemos las consecuencias que acarrea tanto para una como para otra. Es un libro que la premisa me resultó muy interesante y es un libro que creo que podría haber dado más de sí y al final se me quedó bastante cortito, muy lento. Y lo que no me gustó tanto fue que primero conocemos la historia de Desiree y no sabemos nada de la historia de Estela y luego conocemos en bloque la historia de Estela y a mí me hubiese gustado más que las fuéramos intercalando porque no sabemos nada de la una o de la otra hasta pues eso es mitad. El bloque primero es de una gemela y el bloque segundo es de la otra gemela y luego la otra se queda en el fondo ahí y no sabes nada más de ella. No sé, me hubiese gustado que intercalara más sus vidas, se me hubiera hecho quizá bastante más ameno. También creo que introduce muchísimos otros subtemas, subtramas que no aportan porque no llega a desarrollarlas bien y está bien escrito, pero ya os digo, se me quedó muy descafeinado al final. Y bueno, creo que quizá hayan otros libros que traten este tema de manera que a mí me llame más la atención. Sé que también a mucha gente le ha gustado, pero a mí se me quedó un poquito descafeinado, se me hizo un poquito lento y no terminó de convencerme la estructura de la novela, el ritmo de la novela y bueno, los personajes están bien, pero ya os digo, llega un punto en el que introduce tramas secundarias, personajes secundarios que yo creo que sobran ahí porque no los llega a desarrollar y bueno, al final se hace todo un poco confuso. Y el final, pues bueno, sin más. Si hubiera tenido un final para mí más apoteósico, pues quizá la hubiera salvado, pero no es el caso. Bien, pero no sé.
Tampoco no quiero recomendar porque no es un mal libro para nada, pero bueno, yo me esperaba un poquito más. Vamos a seguir con dos libros de Shirley Jackson que he leído. El primero no es un libro, es un relato corto y es La lotería. Este relato corto está metido normalmente en recopilaciones de otros relatos de Shirley Jackson o otros relatos de terror, así que lo tenéis en varias ediciones. Este relato son 12 páginas, así que os voy a contar bien poquito porque es que ya os digo, son 12 páginas, cualquier cosa que os cuente os destripo. Pero básicamente estamos siguiendo a los habitantes de un pueblo que hacen una lotería todos los años y a eso es a lo que van. Y yo me callo y no digo más. No voy a deciros ni lo que se sortea, ni por qué están ahí, ni nada. Solo os digo que lo leáis y luego me escribáis y me digáis si os habéis quedado como yo me quedé, porque me quedé con la boca abierta. Alguna de vosotras me dijisteis que lo habíais leído y no habíais entendido muy bien por qué este relato o por qué me había impactado tanto, que os habíais quedado un poco con la anécdota de, bueno, pues sin más. Pero yo creo que es un libro, bueno, es un relato, mejor dicho, que critica muy bien este tipo de tradiciones y este tipo de rituales que se llevan a cabo en muchísimas partes del mundo, que son un sinsentido, que no tienen pies ni cabeza, que nadie sabe por qué se siguen haciendo y se siguen haciendo y no nos cuestionamos más allá. Además, este relato no introduce ningún elemento paranormal ni ningún elemento, ya os digo, mágico. El verdadero terror de este relato son los mismos seres humanos, así que nada, no os digo más, de este voy a pasar de puntillas porque son 12 páginas, leedlo y luego me decís. Y el segundo libro de Shirley Jackson que leí fue Siempre hemos vivido en el castillo. Este os lo enseñé hace poquito. Yo tengo esta edición en inglés, pero bueno, lo tenéis en español también. Siempre hemos vivido en el castillo está considerada una de las mejores obras de Shirley Jackson, quizá después de La maldición de Hill House. A mí, sin embargo, este libro me gusta más que La maldición de Hill House. Y vamos a seguir en este libro a Merricat, a su hermana Constance y a su tío Julian. Ambos tres son 3 miembros de la familia Blackwood que viven en la casa Blackwood. Son 3 miembros los únicos supervivientes de esta familia. Era una familia bastante numerosa que fallecieron hace unos años y tampoco os voy a contar cómo, ni por qué, ni nada, porque todo esto lo tenéis que ver en la novela porque también es muy cortita. La gente del pueblo les tiene un poco de tirria a los Blackwood, les tiene miedo y ese miedo se transforma en violencia. Muchas veces les llaman cosas cuando Merricat va a la ciudad, bueno, al pueblo, a comprar comida o va a comprar cositas, pues bueno, le llaman cosas, le dicen cosas, le tiran piedras, etc. Entonces, bueno, hay una animadversión hacia esta familia y ya os digo, tampoco os digo por qué, pero todo está en el libro. ¿Qué es lo que me gusta de este libro mucho? A mí la ambientación. Es un libro muy pausado, es un libro muy lento, pero es un libro en el que sí pasan cosas. No me molesta que los libros sean lentos, pero tienen que haber algo. En este caso hay una ambientación increíble y creo que tiene uno de los arranques más buenos que yo he leído en mucho tiempo. Ese primer capítulo donde Merricat va al pueblo porque tiene que comprar huevos y tiene que comprar un par de cosas, a mí me parece espectacular ver cómo ella va en tensión porque sabe que la gente del pueblo está allí, como ella entra al supermercado y está siempre vigilando con quién se puede encontrar, en qué pasillo se puede meter y sientes esa angustia de ella fuera de la casa. Sin embargo, después cuando llega a su casa, porque todo el libro prácticamente tiene lugar dentro de la casa Blackwood, esa sensación de angustia a ella le desaparece por completo y te la pasa a ti, porque es un libro muy angustiante, es un libro bastante cerrado. Sin embargo, es un libro también muy luminoso, porque dentro de la casa Blackwood tenemos una cocina luminosa, tenemos a una Constance que le encanta hacer pasteles, que tiene un huerto precioso lleno de flores, tiene muchísima ambientación romántica dentro de este libro, así que pues ya os digo,
con un jardín precioso lleno de frutas y verduras y donde cultivan sus propias hortalizas y cocinan. Constance pasa el rato cocinando para ella y para su tío Julian, haciendo pasteles y cocinando cosas ricas. Es un libro muy costumbrista, es un libro muy agradable de leer en ciertas partes. Esta rutina y esta calma extraña que hay dentro de esta casa se ve rota cuando aparece por la puerta Charles, un primo de la familia. No os digo más, Mary Cat desde el primer momento no traga a Charles y no sabe por qué está ahí. Bueno, sí lo sabe, se lo puede imaginar y no lo quiere allí. Y bueno, pasan cosas. Yo os digo que es un libro extremadamente atmosférico que me gustó un montón porque es un libro de terror, pero tampoco. No hay sustos, no hay vísceras, pero hay momentos muy inquietantes, hay personajes muy inquietantes. Mary Cat es la abreviación de Mary Catherine. Mary Catherine es como ella se llama, Mary Cat, y es como la llaman en inglés. El tío Julian además es un personaje muy interesante, que además va en silla de ruedas y está a merced de las dos sobrinas. Y ya os digo, no voy a decir mucho más porque solo quiero que lo leáis. A mí me ha encantado. Esto ha sido una relectura, yo ya lo leí hace muchos años, pero de verdad que es un libro que vale muchísimo la pena. Además está muy bien integrada, un poco toques de la vida personal de Shirley Jackson, porque no sé si lo sabéis, pero Shirley Jackson sufrió de agorafobia en los últimos años de su vida y prácticamente no salía de su casa. Y yo esto lo veo aquí muy bien reflejado en este libro, como Constance y Julian nunca salen al pueblo, la única que sale es Mary Cat 2 veces a la semana y lo tienen ya súper planeado. Para ellos es como una especie de expedición, que Mary Cat salga al pueblo y están todos con el corazón encogido hasta que vuelve. Prácticamente su casa es su refugio y es donde quieren estar, no quieren que entre nadie y no quieren salir. Y yo este toque de agorafobia de la autora lo veo muy bien en este libro. Además, sé que tuvo momentos donde tuvo una muy mala relación con sus vecinos, y también está aquí bastante reflejado. Quiero decir, hay muchos toques de la vida de Shirley Jackson metidos aquí y lo hace todavía mucho más interesante. Siguiente libro, y leí Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith. Este libro la verdad está considerado como uno de los clásicos americanos, un retrato de la sociedad y de la vida en Brooklyn en los años 30. Este libro es, la verdad, un libro que me ha sabido también a poco. En este libro seguimos a Frances Nolan, que es una niña de unos 9 o 10 años que vive con su familia en Brooklyn, y desde sus ojos vamos a ver cómo es la vida allí. Ya está, es un retrato de la sociedad en ese momento, en ese lugar. Nos centramos en su día a día, nos centramos en cómo vive esa familia, porque Brooklyn antes era un barrio de inmigrantes, era un barrio, por ejemplo, la familia de Frances Nolan, los Nolan, inmigrantes irlandeses que llegaron hace un par de generaciones a Brooklyn y desde entonces viven allí. Era un barrio de gente muy pobre y eso es lo que nos relata esta niña. Su padre además bebía, era una persona con problemas de alcohol. Y no era un hombre violento, y ella lo dice, pero sin embargo pues era un hombre que era incapaz de mantener un sueldo y era incapaz de mantener un trabajo. Su madre se partía el lomo trabajando, ella tenía un hermano pequeño y era lo que, pues la vida, lo que nos narraba. Y la verdad es que es un libro que me ha gustado, pero se me ha quedado también un poquito corto. Y no es culpa del libro, a mí esto me pasa con los libros estos que se llaman Coming of Age, que son los libros de crecimiento, los libros en los que los narradores son infantiles. Los libros con narrador infantil a mí se me quedan siempre cortos. No es culpa de los libros, es mi percepción. Siempre me gustaría que se enfocaran en otras cosas en las que obviamente no se enfocan y luego se enfocan en cómo es un partido de canicas. Entonces, claro, pues el foco que ellos tienen no es el mismo que yo tengo y me gustaría que se centraran en otras cosas que obviamente no hacen porque con 9 años no les interesa. Sí que es cierto que muchas veces deja caer cosas que tú dices wow,
y te lo cuentan con esa inocencia que no saben realmente lo que están contando. En el caso de Frances Nolan, por ejemplo, ella se empieza a dar cuenta de que ese juego que hacía su madre, de que estaban perdidos en el Ártico y no les habían llegado las provisiones, era un juego que ella hacía porque no tenían para comer y quería que se les olvidara el hecho de que no tenían para comer. Y no sé, ese tipo de juegos, ese tipo de visión infantil de temas extremadamente serios está muy bien plasmado en este libro. Yo sí me creo que la narradora tenga 9 años o 10 años. Y a mí el libro se me empezó a hacer mucho más interesante casi al final, cuando ella ya tiene 14, 15 y se empieza a dar cuenta de ciertas cosas. En este libro me gustó también mucho que Frances tiene una pasión por aprender, que quiere aprender y que su madre ve lo importante que es aprender para que ella pueda salir adelante y no acabe lavando escaleras embarazada de 8 meses, igual que le pasa a su propia madre. La historia de las tías me encantó. La tía Sisi es un personaje que me gustó muchísimo y que ojalá hubiésemos visto más, pero ya os digo, todo está contado desde el punto de vista de Frances. Es una lectura súper agradable, es una lectura muy muy cálida, porque a pesar de crecer en un ambiente duro y en un ambiente pues con muy pocos medios, es una infancia feliz y es una infancia, la verdad, muy muy conmovedora y muy muy bonita. Por eso, porque vemos temas duros desde un prisma infantil que suaviza todo muchísimo, muchísimo. Hay bastante de autobiográfico en la autora en este libro, porque ella también nació en Brooklyn y vivió allí y creció allí, y la verdad es que es un libro que me ha gustado en general. Me hubiese gustado quizá un poco más de profundizar en ciertos temas, pero claro, pues es eso, estamos hablando de un narrador infantil y los narradores infantiles y yo no terminamos de conectar. Es la razón por la que no he leído todavía Matar a un ruiseñor, porque está también narrado por una niña de unos 6 años y creo que quizá me puede fallar y tengo miedo porque es un libro pues tan bueno, tan conocido que, jolín, me daría pena que no me gustase. Es la razón por la que no he leído Betty todavía, aunque lo tengo ahí en la estantería y está esperándome. Es la razón por la que abandoné La amiga estupenda de Elena Ferrante, ya sabéis, esa tetralogía de libros que todo el mundo dice que es una maravilla, y cada libro te cuenta la historia de estas dos amigas en una edad distinta, pero el primero es cuando son niñas y yo llegué a la mitad y no pude continuar porque es que no estaba en la historia. O sea, que se pasan el rato jugando con muñecas o jugando al pilla-pilla y las estás viendo en ese Nápoles pobrísimo y en ese Nápoles lleno de violencia y eso todo queda muy segundo plano, y la verdad es que no consigo conectar con esas historias. Ya me pasó también con Los Ingratos, un libro que para mucha gente fue un librazo y a mí se me quedó un pelín pues eso, me faltó un poco más de profundizar en las cosas, me faltó un poco más de que me contase algo más que le iba levantando las faldas a las niñas y se raspaba las rodillas jugando a fútbol. En algún momento necesito algo más, y cuando el narrador es un niño pues te cuentan lo que te cuentan y no te cuentan lo que yo quiero que me cuenten. Y pues eso me ha pasado con este libro también, la verdad, bien, pero bueno, narrador infantil y yo nos llevamos realmente mal. Pasamos a la lectura conjunta que hemos hecho en el mes de septiembre y hemos leído La inquilina de Wildfell Hall de Anne Bronte. Os voy a dejar también la cubierta por aquí porque este libro pesa una barbaridad. Son 557 páginas. Yo tengo esta edición de Alma Clásicos Ilustrados. Mucha gente lo ha leído también en la edición de Alba. Y creo que la edición de Alba tiene además un prólogo escrito además por la propia Anne Bronte, que me ha resultado muy interesante. Yo había leído ya de las dos hermanas, de Emily y de Charlotte, había leído ya un libro de cada una porque he leído Jane Eyre y Cumbres Borrascosas y me faltaba conocer un libro de Anne Bronte, y al final nos decantamos por La inquilina de Wildfell Hall.
En este libro nos metemos en una población bastante pequeña y hay una casa que se llama Wildfell Hall, que lleva mucho tiempo cerrada, donde no vive nadie. Y de la noche a la mañana se muda una mujer con un niño pequeño de unos 5 o 6 años. ¿Qué es lo que llama la atención? Bueno, pues que esta mujer se muda sola, sin marido, sin familia de ninguna clase, va vestida de negro y bueno, pues se lleva bastante mal con los vecinos. Automáticamente empiezan habladurías y empiezan a decir cosas malas de Helen Graham, que es la mujer que se ha instalado en Wildfell Hall. Todo el mundo dice además pues que al ser una viuda, las viudas tendrían que estar en casa de los maridos, de las familias de los maridos. Ella no quiere contar nada de su pasado, no habla ni de quién fue su marido, ni nada, o sea, no se deja integrar en el pueblo, a la gente eso no le gusta nada y empiezan las malas lenguas, pero enseguida. Este libro, la verdad, yo no os voy a contar más, no os voy a decir qué temas trata en concreto, porque creo además que las sinopsis dicen demasiado y es algo que nos hemos dado cuenta en la lectura conjunta. El tema principal del libro está dicho en la sinopsis. Nosotros no lo habíamos leído, no habíamos leído la sinopsis y estuvimos especulando un montón qué podría ser, qué podría no ser, es realmente viuda, es realmente no viuda, tiene un marido, no tiene marido, por qué está ahí, por qué vive sola. Todas estas especulaciones es muy divertido hacerlas, pero si te lees la sinopsis, pues ya no te hace falta. Y la verdad, no vale la pena. No la leáis y así no sabréis. Id con los ojos cerrados porque toca un tema súper, súper, súper interesante y además de una manera muy, muy bien hecha. Es un libro que la autora tuvo que publicar con un seudónimo, Acton Bell, porque sabía que si no, no se la iban a publicar, y un libro además en el que tuvo que hacer para la segunda edición un prólogo defendiéndose porque le habían llovido tantas críticas después de haber escrito este libro que tuvo la necesidad de defenderse. Me ha gustado mucho, sí que es verdad que es un libro que está escrito a modo epistolar, es decir, al principio tenemos a un personaje que se llama Gilbert, que está escribiendo una especie de cartas a alguien y les está contando la llegada de Helen Graham a Wildfell Hall. Y luego tenemos una parte central contada por Helen en su propio diario. Creo que es muy interesante ver que hay dos narradores muy diferenciados en este libro y que tienen una voz muy personal cada uno. Las partes narradas por Gilbert en sus cartas son partes mucho más dinámicas, mucho más amenas y mucho más rápidas y concuerdan muy bien con el carácter impulsivo y más animado que tiene Gilbert. Helen, por el contrario, es una mujer escaldada ya por situaciones de la vida, es una mujer muy cauta, es una mujer además muy religiosa y se toma las cosas con calma, reflexiona todo un montón, tiene un sentido del deber muy muy grande y esto se deja ver también muy bien en su diario. Es una parte del libro muy lenta, es una parte del libro muy reflexiva y es una parte del libro donde a mucha gente se le ha hecho repetitivo. A mí no me lo ha parecido, pero sí que es verdad que si no estás acostumbrado a leer clásicos, quizá no es el clásico para empezar, porque la parte del diario de Helen sí puede resultar pesada en ocasiones y ha pasado en el grupo. Hay gente que el principio y el final les ha gustado más, que son las partes narradas por Gilbert, pero yo creo que es algo muy notorio que la autora ha sabido darles voz propia según las personalidades a los dos narradores que tenemos en esta novela. Creo que es algo extremadamente difícil de hacer y lo ha hecho excepcionalmente bien. Ya os digo, un clásico que me ha encantado, con una ambientación espectacular, un tema de verdad que levantó ampollas en su momento, que lo seguiría haciendo porque se mete en los vicios del hombre y los exprime al máximo y vemos la bajada a los infiernos de mucha gente. La verdad es que es un libro que me ha gustado mucho y ha sido nuestra lectura del club de lectura en septiembre. Otro libro súper otoñal que he leído en septiembre ha sido Anatomía de Dana Schwartz. Este libro lo he leído en lectura conjunta con Patricia, que desde aquí te mando un saludo enorme. Ha sido una gozada leer este libro contigo. Y aquí nos vamos a ir a Edimburgo, en el 1817. Este es un libro bastante gótico y bastante oscurito.
Vamos a conocer a Hazel, que es una chica de una familia bastante acomodada, bastante adinerada y con una muy buena posición social, que además está prometida desde prácticamente la niñez con un primo que no sé si va a ser conde o una movida de estas, o vizconde, una cosa de estas. Tiene un título nobiliario y lo suyo sería que se casaran entre ellos para, bueno, fortuna de Hazel, título de Bernard y todo arreglado, ¿no? Lo de siempre. Hazel, sin embargo, tiene otros planes porque ella quiere ser cirujano, pero esto no es posible porque es mujer y aparte, en esta época los cirujanos estaban muy mal vistos, tenían una posición social muy baja y eran carniceros, gente a la que nadie quería acudir y gente que no ganaba muchísimo dinero. Por otra parte, vamos a seguir a Jack, que es un chico que, bueno, no tiene trabajo, va un poco ahí al tuntún, viendo lo que sale, trabajando aquí y allá, pero lo que sí que hace muchas veces es trabajar como lo que en este libro se llama Resurrection Man. Yo es que lo he leído en inglés, pero en español no sé cómo se llama. Me lo ha dicho Patricia y se me olvida, porque a mí me suena a secta. Pero bueno, eran personas que se dedicaban a excavar los cuerpos que habían sido enterrados recientemente. ¿Para qué? Los médicos y los cirujanos en ese momento tenían muchas dificultades para hacer disecciones y estudiar la anatomía del cuerpo humano. Este tipo de personas, los Resurrection Men, desenterraban a los muertos que estaban frescos y los vendían a la Facultad de Medicina para que pudieran hacer disecciones y dar las clases de anatomía. Hazel quiere asistir a estas clases, pero no le está permitido, así que se alía con Jack para comprarle cuerpos y poder estudiar para el examen de medicina. Empiezan a pasar cosas, es un libro súper bien ambientado, me ha encantado, la verdad. Sí que es un libro más juvenil, porque los personajes tienen unos 18 o 20 años, no hay escenas explícitas en este libro, pero es un libro que a pesar de que los personajes son juveniles, me ha gustado muchísimo porque creo que está muy bien llevada la historia, hay una ambientación chulísima aquí dentro, es un libro muy entretenido, si lo leéis en inglés es muy fácil de leer. Y a mí me ha gustado, lo he disfrutado un montón, además han habido giros en la historia que ni Patricia ni yo nos hemos visto venir y la verdad es que es muy de agradecer. Hay una segunda parte, la historia no termina, y la segunda parte, en cuanto salga en español, también la vamos a leer juntas. Súper recomendable porque tiene, ya os digo, una historia muy bien llevada, unos personajes muy sólidos, la ambientación es preciosa, es Edimburgo oscuro, lluvioso, hay bastantes descripciones del cuerpo humano, así que bueno, algún toque de vísceras, sangre y asco hay, pero no es nada exagerado y nada que os vaya a poner el estómago del revés, pero bueno, sí es un libro quizá un poco más explícito en ese aspecto, pero nada, sigue siendo un libro juvenil, muy sencillo de leer y muy entretenido, que la verdad es pues un libro que he disfrutado un montón. Hasta aquí el vídeo de esta semana, voy a darme prisa porque la batería está parpadeando, espero que te haya gustado muchísimo y cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu mejor lectura este septiembre y si piensas leer alguno de los libros que he comentado, cuál te ha llamado la atención o si has leído alguno de ellos, qué te pareció a ti, coincidimos en opinión, me encantará saberlo y como siempre pedirte que si no te has suscrito al canal por favor que lo hagas y que le des a la campanita si no quieres perderte ninguno de mis vídeos y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!